Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Daphne Atencio, Ronald Morales y Caleb Moreno. Y en este video presentación se intenta hacer un acercamiento a la pedagogía lenta, serena y sostenible. Primeramente, y a manera de introducción, se reconoce el carácter industrial que tiene la educación y se infiere que los propósitos que se intentan alcanzar apuntan a la productividad y a la preparación de individuos mecanizados. Es decir, este tipo de educación deja de lado la formación de un ser integral que sea capaz de transformar su realidad, de pensar y de ser crítico. Muchas características de la sociedad actual calzan en un modelo de sociedad mercantilista, competitiva y deshumanizada, y se puede decir que la pedagogía lenta, serena y sostenible va en contra de esta concepción del mundo. Carbonell 2015 propone que existe una tensión específica entre el imperio de la velocidad y del Cronos, que es el reloj que planifica, mide y limita el tiempo para realizar cualquier actividad, y la filosofía de vida del Kairos, que es el tiempo que se requiere para cualquier acontecimiento. El Kairos es un modelo de vida que da valor a otros conceptos radicalmente opuestos al modelo escolar empresarial industrial, a la sobreestimulación, a la sobreabundancia, a la hiperproducción y al hiperconsumo, y está más dirigido a la pausa, la reflexión, el sosiego mental, la serenidad, entre otras cosas. Este mismo autor también externa que esta tensión entre el Cronos y el Kairos no es genuina de la sociedad actual, y se menciona la advertencia de Platón del peligro de que la enseñanza no derive en una instrucción compulsiva, y a Aristóteles, quien dejó constancia en sus escritos de que uno de los principales retos humanos era la sabia gestión del ocio. Se puede interpretar el primer caso como algo que evita esta pedagogía y el segundo caso como algo que se intenta alcanzar. Además, se pueden nombrar autores como Erich Fromm, quien criticó a la sociedad consumista, y a Herbert Marcuse, quien criticó el modelo de crecimiento industrial capitalista. Carbonell expresa que dentro de estos escritos hay una filosofía acerca de la vida, de la felicidad, del bien común y de la sociedad, sea en clave de diagnóstico crítico o de propuesta de un proyecto utópico. En el área de la educación se puede mencionar a Montaigne, quien apunta por una educación lenta, dulce, aislada, en contacto con la naturaleza y con gran atención al cuerpo. También se puede mencionar a Jacques Rousseau, quien dice: haced que vuestro alumno dedique atención a los fenómenos de la naturaleza, y pronto despertaréis su curiosidad, pero para alimentarla, no os deis prisa en satisfacerla. Poned a su alcance las cuestiones y dejad que las resuelva. Que no sepa algo porque se lo habéis dicho, sino porque lo haya comprendido él mismo. De igual forma se podría mencionar algunos puntos de la nueva escuela definidos por Freire, que tienen una dirección similar a lo dicho por los dos autores anteriores. Se destaca que la enseñanza se basa en la experiencia y la teoría va por detrás de la práctica. No conviene sobrecargar el plan de estudios, cada día solo se estudia una o dos materias, y pocas en el trimestre. Hay que respetar la individualidad, la espontaneidad y las etapas del desarrollo infantil y humano. No hay que presionar al alumno, sino estimularlo. En cuanto al movimiento slow, la sostenibilidad y el decrecimiento, Carbonell 2015 indica que el inicio del movimiento slow empieza con el del slow food, fundado por Carlo Petrini en Italia en 1989. Nace como reacción al cada vez más extendido fast food y reivindica el derecho a una alimentación sana y placentera, articulando el discurso ecológico con la recuperación de las antiguas y sabias tradiciones agrícolas. A este movimiento se le unen otros tipos de movimientos que proponen ideas interesantes. Por ejemplo, algunos pensamientos que se pueden mencionar es que estos movimientos promueven el control demográfico, la circulación lenta por las calles, la gestión de recursos y otros compromisos ambientales. Además, Carbonell destaca que en esta perspectiva de la lentitud está también contemplada la Estrategia Global del Desarrollo Sostenible y la teoría del decrecimiento formulada por Serge Latouche,
donde él da una crítica radical al crecimiento y a la acumulación frenética de bienes y al consumismo desmesurado que promueve la cultura del usar y tirar, lo que pone en una amenaza al futuro del planeta. De alguna manera se podría argumentar que este tipo de pedagogía fomenta la pérdida de tiempo, pero, como se podrá observar más adelante, el tiempo perdido es en realidad un tiempo biológicamente necesario para que los conocimientos se fijen de manera oportuna. Con base a la educación lenta, primero que todo es importante llegar a la definición de este término. Según Carbonell 2015, todo esto surge a manera de que Maurice Holt publicó un manifiesto por una slow schooling o escolarización lenta, el cual fue inspirado por el slow food. En él se denuncia el almacenamiento veloz y memorístico de los contenidos, además de las pruebas estandarizadas y la uniformidad curricular. A raíz de este problema que se estaba generando, se propone como alternativa poder estudiar a un ritmo más lento, profundizar los temas, establecer relaciones entre los conocimientos y aprender a pensar y no a aprobar los exámenes. Entonces, de esta manera se puede establecer el propósito y la verdadera definición de lo que es la educación lenta. La pedagogía lenta, serena y sostenible, en este caso la educación lenta, suele llamarse también de la manera pedagogía del caracol. A raíz de esto, muchas personas tienden a tener una connotación negativa con respecto a este término. En este caso me gustaría aportar lo que Navarro 2016 expuso, ya que el autor determinó que es importante apreciar esta nueva filosofía pedagógica desde una perspectiva positiva. El autor apunta que muchas veces atribuimos connotaciones negativas a la palabra lento. Sin embargo, no hay que relacionarlo con la torpeza y el atraso. Lento es aprender a ser pacientes. Lento es disfrutar y profundizar más en cada detalle, al igual que en las escenas de cámara lenta de las películas, en las que puedes apreciar las pequeñas cosas. Lento es mayor reflexión. Lento es aprender a aprender y no limitarse a memorizar. Lento es no precipitarse. En definitiva, lento es calidad. Entonces, de esta manera es importante poder apreciar que la pedagogía lenta, serena y sostenible no es un proceso negativo, sino que es un proceso en el cual los detalles, en este caso el proceso de enseñanza y aprendizaje, se ve desde una perspectiva positiva al poner mayor énfasis en este mismo. Uno de los contenidos más importantes en relación a la pedagogía lenta, serena y sostenible es el libro elaborado por el autor Joan Dominic en 2009, el cual se titula Elogio a la educación lenta. En esta obra, el autor elabora una lista de 15 principios fundamentales sobre esta pedagogía, entre los cuales podemos mencionar: 1. La educación es una actividad lenta. 2. Las actividades educativas han de definir el tiempo necesario para ser realizadas y no al revés. 3. En educación, menos es más. En esta parte, el autor lo que sugiere es que la educación debe basarse más en cualidades y no en cantidad. 4. La educación es un proceso cualitativo. 5. El tiempo educativo es global y está interrelacionado. Para seguir con esta lista sobre los principios de la pedagogía lenta, serena y sostenible, en el punto número 6 tenemos que la construcción de un proceso educativo ha de ser sostenible. 7. Cada niño y niña y cada persona necesita un tiempo específico para aprender. 8. Cada aprendizaje ha de realizarse en el momento oportuno. 9. Para lograr aprovechar más el tiempo hay que priorizar. En esta parte, unos autores han expuesto de que es importante que como docente la persona sea capaz de saber en qué momentos hay que correr con el tiempo y en qué momentos
hay que detenerse y a reflexionar sobre el proceso que se está llevando a cabo. Y 10. La educación necesita tiempo sin tiempo. Y por último, en el aspecto número 11 tenemos que hay que devolver tiempo a la infancia. En esta parte el autor destaca de que es importante darle una mayor importancia a las edades tempranas para que el proceso se vaya adecuando y así la pedagogía lenta, serena y sostenible pueda cumplir su propósito desde edades tempranas y que así el proceso se lleve de una manera más adecuada. 12. Tenemos que repensar el tiempo de las relaciones entre personas adultas y niños. 13. Hay que redefinir el tiempo de los educadores. 14. La escuela tiene que educar el tiempo. 15. La educación lenta forma parte de la renovación pedagógica. Un aspecto importante que quería mencionar sobre estos principios es que la pedagogía lenta, serena y sostenible no es de proporcionar a los estudiantes con una libertad irresponsable. Se menciona que es importante que el docente sea un guía en el proceso y que el docente tome la batuta para saber cuándo hay que detenerse y cuándo hay que acelerar. Pero la importancia de esta pedagogía es que el tiempo se ajuste a la persona en sí para que los aprendizajes sean más significativos y sean más profundos para la persona. Entre los principales promotores de la educación lenta se encuentra Maurice Holt, quien fue el escritor de It's Time to Start the Slow School Movement en el 2002. En este libro se explican los motivos por los que una educación rápida es tan mala como comerse una hamburguesa, lo cual hace referencia al fast food o comidas rápidas. También se explican los beneficios que otorga la educación lenta y a la vez critica el modelo educativo que está basado en la obtención de resultados cuantitativos. Luego tenemos a Carl Honoré, el cual fue el escritor de Elogio de la lentitud en el 2016. En este se propone dominar el tiempo y respetar las individualidades y los ritmos de los niños para adaptar el aprendizaje al tiempo justo de cada persona. Además, comenta que la educación lenta ha de comenzar en el ámbito familiar, en el que se le enseñará al menor a través del tiempo a tener paciencia, a reflexionar y a valorar el silencio. En tercer lugar tenemos a Gianfranco Zavaloni, el cual fue el autor de la Pedagogía del Caracol en el año 2011. Este autor propone un modelo pedagógico basado en la ralentización y en respetar los tiempos. Además, sugiere una serie de estrategias didácticas como hablar, escuchar y recapacitar, pasear, dibujar, crear en lugar de utilizar fotocopias, mirar las nubes, expresarse por medio de una carta escrita, una postal creada por nosotros, entre otras. Por último tenemos a Joan Dominic, el cual es considerado como uno de los más importantes exponentes con respecto a la educación lenta. Él fue el autor del Elogio de la educación lenta en el 2009 y en este documento se explica que se debe fomentar una educación cualitativa y no una educación basada en cifras y en cantidades. Por otra parte, se expone que se debe promover el debate y la reflexión y no se debe penalizar el error, ya que este mismo es considerado una parte importante dentro del proceso de aprendizaje del alumno. Por último, es importante entender el rol que el docente juega dentro de la educación lenta. En esta parte es importante explicar de que como docentes hay que poner atención al proceso y que además la evaluación debe ser cualitativa. Se señala también que la creatividad jugará un papel importante en la educación. En esta parte se señala de que el proceso creativo es más importante que el resultado que se obtenga. En esta parte es donde se hace el énfasis en que la pedagogía lenta, serena y sostenible defiende la calidad
en vez de la cantidad. Es más importante el proceso en sí que una nota o un porcentaje. También es importante mencionar de que no se debe penalizar el error del niño, ya que de estos mismos se aprende y que los errores son considerados una parte importante y fundamental del proceso de aprendizaje. La Escuela Serena. Esta también conocida como la Escuela de la Señorita Olga, fue un proyecto, principalmente un proyecto pedagógico que nació desde la ilusión de la señorita Olga Cossettini y la ayuda y participación de su hermana Leticia Cossettini, ambas con el objetivo de transformar la enseñanza y el aprendizaje en la escuela donde ellas empezaron a laborar. Esta escuela donde se llevó a cabo este proyecto pedagógico de Escuela Serena fue en una escuela en Rosario, Argentina. Principalmente la razón por la que se conoce también como la Escuela de la Señorita Olga de este proyecto es porque la principal fundadora de esta idea fue la señorita Olga Cossettini. Ella fue la primera en ingresar a laborar a la institución y al ingresar ella, debido a la ilusión que tenía y las propuestas que ella tenía, las difundió entre sus compañeros docentes, y con la ayuda de los docentes y luego con la colaboración de su hermana, que también se integró a la escuela, ellos integraron los diferentes elementos que eran la comunidad, el paisaje y la escuela, que esos elementos se integraran como una misma. La idea que estos dos hermanos tenían la transportaron no solo de una forma en la que ellas no tenían ningún otro programa fuera de lo normal del Estado. El Estado les daba un programa y ellas lo siguieron, nada más que la forma de implementarlo era diferente. Entonces, ellas implementaron una educación en la que pasó a ser, según palabras de los propios estudiantes, es que pasó de ser a una educación rígida a una educación donde se fomentaba la autodisciplina. Entonces los mismos estudiantes aprendían o adquirían conocimientos por sí mismos, siempre con la guía de los docentes, pero no siempre de una manera en que el docente era la máxima autoridad, sino que todos podían experimentar y aprender por sí mismos. Las principales características de la Escuela Serena podemos encontrar la innovadora organización de las actividades escolares y las prácticas de enseñanza, también la impronta estética que acompaña toda la experiencia, y por último el particular modo de inscripción de la escuela en el barrio, la ciudad y en los campos intelectual, artístico y cultural. Por ejemplo, un documental donde personajes importantes, por ejemplo los alumnos y así como la ya fallecida Leticia Cossettini, donde ellos atestiguan lo que fue en esa época la Escuela Serena. Como ejemplos de estas características, los estudiantes recuerdan cómo en las clases de música se les pedían a ellos que llevaran una silla a un determinado salón, donde recuerdan que siempre al frente de todo estaba Olga Cossettini, donde ella reproducía música de diferente tipo, y por ejemplo música clásica como la de Beethoven. Esto con el fin de que a cada momento y en cualquier duda, o si ella podía explicar, ella daba a entender diferentes términos de las notas musicales o de cualquier término referido a la música o el tipo de música que en ese momento se estaba reproduciendo. Ese es un ejemplo de la impronta estética
que acompañaba a los estudiantes en la experiencia de sus diferentes de las distintas clases que ellos tenían. También otro ejemplo era que una vez o 2 veces por semana ellos tenían unas pasantías donde uno de los estudiantes, recuerda cómo la docente Leticia Cosettini los llevaba al campo afuera, y ellos recogían o tomaban flores, si tuvieran pétalos o plantas sin ningún tipo de flor, y así ellos podían experimentar luego en otra clase de dónde venía esa planta o de dónde era esa flor. Otro aspecto importante: los tiempos, espacios y saberes en la Escuela Serena. El primero es que evitaban los pupitres individuales y ofrecían mesas que posibilitaban el trabajo colectivo, es decir, fomentaban el trabajo grupal. Después, las láminas y el material de laboratorio siempre estaban accesibles para la observación o la experimentación, no como en los casos, por lo menos en el presente, en el cual por lo general se puede ver que en las escuelas o en los colegios, cuando tenemos este tipo de material, tal vez de laboratorio o alguna lámina, tal vez con dibujos o con algo para digamos, tal vez como material didáctico, son por lo general utilizados solo cuando se necesitan y después guardados. En este caso, como vemos, ellos en esta escuela siempre lo tenían de manera que los estudiantes pudieran utilizarlo en cualquier momento, o que pudieran experimentar o observarlos o aprenderlos a usar. También el patio, la huerta o la biblioteca se alteraban con el espacio que tenían en función de las actividades que requirieran, es decir, que aunque fueran, digamos, distintos espacios a lo que es un aula, se utilizaban de distintas maneras. Ya fuera que era huerta, no solamente era una huerta, sino que era, por decirlo así, un lugar o un espacio en el que se podía utilizar también para aprender de distinta manera. Por ejemplo, tal vez que la huerta era como tal vez un aula de ciencias, por decirlo así, en donde podían aprender cosas sobre las plantas, no solamente como ir y sembrar, que por lo general es así, sino que también una herramienta, un espacio donde se podía aprender de manera distinta. O la biblioteca también, un espacio en que solamente se ve como para ir tal vez a sacar un libro o leer un libro, pero también un espacio en el que se podía utilizar de distinta manera lo que realmente era. Otro aspecto, que es el siguiente, que sería el barrio, la plaza, la barranca, el río, se incorporaban en las experiencias de aprendizaje, que está también ligado a los aspectos anteriores, y el siguiente, que es que todo el entorno que rodeaba la escuela constituían fuentes en las que se nutrían las propuestas de enseñanza. Entonces, en este caso es enfatizar que en este caso la Escuela Serena veían más allá de los límites de la escuela, porque por lo general se piensa es que si vamos a ir afuera del aula es ir al jardín de la escuela, ir a la plaza de la escuela o al campo verde que tenga la escuela. No, sino en ese caso es que en la Escuela Serena, en ese tiempo, lo que se hacía era ir más allá de lo que la escuela nos podía proveer. Entonces era salirse de los límites de la escuela, ir a los barrios y ir tal vez a otro espacio que era más comunitario, al río, ahí como lo dice, a la barranca, que eran espacios que tal vez estaban cercanos y que se podían hacer que se podían utilizar para el aprovechamiento de la enseñanza, es decir, no estar enfocados en que solamente la enseñanza se puede dar en un aula, pero que también se podía dar fuera de los pupitres, fuera de una pizarra, fuera de cualquier material, utilizando lo que nosotros tenemos alrededor y lo que nosotros podemos utilizar y tenemos a mano. Además,
además el legado de las hermanas Cossettini va más allá de solamente los momentos memorables de sus alumnos acerca de lo que ellos experimentaron en su escuela, sino que también hay un archivo llamado el Archivo Pedagógico Cossettini, el cual contiene un conjunto de cuadernos de clase, láminas, material fílmico, diarios de maestras, fotografías, dibujos, planeaciones, poemas, publicaciones sobre la experiencia, entre otros. Estos documentos fueron primeramente donados por Leticia Cossettini, quien fue la última en fallecer, y después de su fallecimiento se dio la otra parte de los documentos, donde se concretó y se integró con los demás documentos que ya estaban donados. Entonces solamente básicamente se ve cómo ellas, sin una alta gama de herramientas, pudieron transformar su enseñanza y el aprendizaje de sus alumnos, y lo transformaron en un aprendizaje significativo que aún los estudiantes resumen atestiguan que fue una enseñanza que les ha servido y ha sido fue una enseñanza profunda y significativa que les ha servido a lo largo de su vida. También una enseñanza que no solo fue en las aulas, sino que se aprendió a cómo ver la escuela más allá de una simple aula, pero una enseñanza que se podía ver a cada paso y a cada día de la vida. Para concluir con nuestra presentación, nosotros quisiéramos, a modo de generar discusión, hacer la siguiente pregunta: ¿qué tiempo requiere una educación de calidad? La respuesta puede ser basada ya sea en el contexto de primaria o secundaria, pero sí enfocarse en qué tiempo requiere una educación de calidad. Gracias.